preparando el terreno para poder hablar con vos, Romina, militante histórica del colectivo en lucha por la igualdad, en lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y una compañera con la cual hemos compartido muchas calles, mucha lucha, mucha pelea, y en mi caso también una misma generación militante. Romina, ¿andás por ahí ya? Sí, no sé si me escuchan. Te escuchamos y te vemos. Qué lindo verte. Bien. Bueno, un Estábamos... gusto. ¿Estaba escuchando? ¿Sabés La previa es que porque estaba viajando, tenía que llegar a un lugar para que me pudieran escuchar y ver lo mejor posible. Y bueno, la negritud en la calle hoy es necesaria, pero también hay que poder ordenarse para poder escucharles con claridad. qué bueno? Pues sabés que una, una cosa muy interesante de lo que veníamos hablando con Miguel es cómo la marcha del otro día visibilizó muchas cosas, ¿no? Una de esas decíamos, bueno, por ahí las columnas no fueron tan masivas, sin embargo, ha sido una de las marchas más grandes de la historia. Entonces, vos, que desde hace mucho tiempo venís militando esta causa, que a veces me imagino en esta presunción de minoría o en esta presunción de ser un sector que está ahí, ¿cómo viviste lo del otro día? Y bueno, eso, dale para adelante. Bueno, coincido. Las columnas te referís a que no eran las columnas constituidas clásicas con la bandera de la estructura organizacional, cualquiera fuera, partido, organización social, espacio identitario. Eh, sí, no había de eso. Sí, en un momento, por ejemplo, yo subí al camión que teníamos, eran pocos camiones, la camiona como concepto es algo muy vinculado a la Marcha del Orgullo del 2008-2009 para acá, no fue siempre así. Seguramente habrán leído y escuchado en estos días que las primeras marchas no alcanzaban las 200 personas y muchas de ellas cis, ¿no? Gays y lesbianas con trabajo o que no habían laburado con sus familias, no habían salido del closet, estaban con máscaras. Mira, Las travestis no podían estar con máscaras porque no contribuía a esto de no poder habitar la calle con tu identidad, con tu todo, ¿no? La calle tiene esa característica. O la habitas con todo o no la podés habitar. Eh, y entonces del 92 para acá, de 1992, que ya suena antiguo, lo que vimos el otro día en uno de esos camiones, que era ver mucha gente, cabecitas, ¿no? Como un mar de subjetividad y de conciencia. Por supuesto que conmueve, moviliza, te afirma en el lugar correcto, digamos. Yo escuchaba a Miguel, ¿no? Al compañero plantear sobre el Ali, sobre algunas artistas que deciden, sin deuda con nadie, estar ahí con una presencia que moviliza, digamos, que no hace que sean perfectas, no son la síntesis de nuestros combates, nadie por suerte, digamos, el día que alguien sea la síntesis de nuestros combates, no habría combates, habría seguidismo en relación a una persona. Entonces, está bueno porque cada uno de nosotros construye una parte que va a ser un todo, que constituye hoy la vereda, el lado de los pueblos que va a permitir dañar esto que está construyendo esta gestión nacional, las derechas en el mundo. Argentina se ha convertido en un gran laboratorio de mundial, ¿no? Pensando el mundo como nos lo plantea la derecha, ¿no? uh-huh. No el mundo con el todo, ¿no? Con Rusia y con China que pueden marcar una diferencia. Esta idea del mundo que habilita las supuestas leyes. Entonces, lo que vivimos el sábado fue impresionante, pues se armó en 2 semanas. No fue el estallido del 2001, ¿no? Pensando en Diego, en nuestra generación, yo tengo un poquito más de 40 y soy generación 2001, generación militante del 2001. Soy de esas personas que en los 90 decía
soy comunista y soy lesbiana. Entonces era la minoría de la minoría, era un bicho raro, mi voz no era legítima, viví ataques callejeros de todo tipo por zurda y por lesbiana, digamos, por piquetera, por bancar los cortes de ruta en La Matanza, pero digo, no es mi biografía, es la biografía de una generación. Entonces cuando le pegan hoy a una torta en la calle, le están pegando a una generación. Aunque esa lesbiana no tenga todas las ideas que nos mueven a nosotros. Porque el que la ataca tiene todas las ideas contra las que peleamos. Quien ataca a una lesbiana hoy en la calle no la ataca solo por lesbiana, sino porque está poniendo en riesgo el orden de lo normal. Y lo normal es la opresión para esa hegemonía, ¿no? La opresión, que nuestros salarios sigan bajos, que no tengamos salarios, que seamos despedidos para abaratar la mano de obra, digamos, y que nos peleemos pobre contra pobre, por torta, por el laburo, es decir, su diseño es, científicamente es muy interesante, tiene muchos puntos, abarca muchos puntos. El nuestro, que es simplemente estar del lado de lo justo, no nos ubica siempre en los mismos lugares. Muchos de nosotros, de los que estábamos en la marcha, saludábamos a la pequeña columna pro-palestina que había, teníamos banderas de Palestina, pero el conjunto de quienes estaban ahí, incluso definiéndose antifascista, por ahí no se suman a esa causa. Y no necesitamos por ahí que se sumen a esa causa. Lo cierto es que se convirtió en una de las marchas más grandes de la historia de la comunidad LGBT como un movimiento político, va afirmando que el activismo LGBT es un activismo político, no es simplemente identitario. Y el otro dato es que de inmediato concluye la marcha, Milei se desdice, dice que fue editado, y después dice, no fui editado, voy por más. El 5 de febrero, aniversario de la muerte de nuestra comandante Luana Berkins, dice, voy a cambiar la ley de identidad. Y voy a ir de vuelta con el tema de las niñeces, de las personas que no alcanzan los 18 años, que creo que es su público también, ¿no? Es mucho de su público. Entonces, atacó una parte de su público. La atacó, digamos, con la ley, diciendo, bueno, hoy en página 12 había una serie de notas, una de Dolina que decía que estamos en una realidad en la que la mentira se ha convertido en verdad absoluta. Y los pueblos buscan la verdad siempre, ¿no? Digamos. Entonces me parece que hay que seguir buscando la verdad, porque la ley de identidad no planteaba que las personas que no tuvieran 18 años podían operarse, ni nada por el estilo. Lo que planteaba es que el Estado tenía que no invalidar esa identidad, certificar en todo caso con el DNI, pero la hormonización, primero que no es irreversible, segundo que casi no hay operaciones que tengan que ver con la genitalidad. En la Argentina lo que hay son muy pocas que tienen que ver con un sector de esa población, y tenés que tener determinada edad, porque después está la ley de niñez que plantea que a vos te tiene que acompañar el Estado. A vos de 11 años, 12 años, 13 años, siempre existe la figura del abogado del niño, no para estos casos solamente, para un montón de casos. Para divorcios complejos, para salidas del país, para una cantidad de cuestiones, porque las personas que no alcanzan los 16 años no pueden ser responsables de todo lo que hacen. Pero fíjate que van a plantear este proteccionismo, pero después van a salir a cazar a los pibes de 15 años y van a habilitar al aparato represivo a balear a cualquier pibe. Porque no lo que estamos viendo, ¿no? Esta embestida contra Axel, utilizando la seguridad como herramienta, también define un sujeto. Y ese sujeto es el posible ladrón joven de espalda. Entonces, la derecha va definiendo una cantidad de esta derecha, ¿no? Esta derecha neofascista, esta derecha neoliberal, esta derecha que no plantea, no es como otras derechas que hablan de las libertades individuales. Esta es una derecha más rara, más compleja, porque no tiene fuente de pensamiento, digamos. Entonces,
vuelvo a lo que vimos el sábado. El sábado vimos una reacción popular, callejera, interseccional, que dijo, bueno, hasta acá con algunas cosas. La tarea hoy es profundizar el hasta acá. ¿Y qué estrategia nos damos? Ujú. Pensaba en que el dolor impuesto, la rebeldía de ese dolor, va haciendo del propio cuerpo un lugar de producción de saber y de política, me parece, ¿no? Entonces eso es lo que voy recogiendo. Antes de pasarle a mí la posta, que seguro ahí ya debe tener inquietudes y preguntas, quería... hay una frase que siempre para mí es difícil decirla sin que se me sacuda un poco la garganta, porque yo creo que resume mucho. Vos recién fuiste en esa línea, pero esto de el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo, ¿no? En la descripción de muchos maltratos, de muchos dolores, donde se hace comprensible aquello que a veces nos parece ajeno, porque también es muy nuestro. Entonces, nombraste Loana y quería escuchar tu resonancia sobre Loana y también sobre eso del amor que nos negaron y el impulso para cambiar el mundo. Y pensar en Luana en este tiempo es, primero que es una necesidad, porque Luana era una dirigente estratégica eh, que nos la arrebataron, porque no es que Luana se fue a este mundo por razones que no tienen que ver con un sistema que le genera maltrato, exclusión a la población travesti, y Luana se convirtió en una sujeta representativa de muchos y de muchas, más allá de la identidad de género, que es una posición política. Yo no voy a correrme del lugar de que decidir ser parte de lo que no es lo hegemónico, normal y el orden, es un acto político. Es un acto político. Después, el contenido de esa política va a tener que ver con tu horizonte. Si tu horizonte es soberano o subalterno o subsidiario de otros horizontes. Y cuando Luana habla de ese amor, fíjate que Luana no se va con una pareja. Luana no tuvo parejas sostenidas en el tiempo. Habla del amor, desarmando la idea de que el amor es con quién estás, sino con quién vivís, con quién sobrevivís, con nuestras familias, con esa construcción que hemos hecho. El patriarcado planteó que el único amor legal es aquel amor que puede reproducir en términos biológicos. Y un amor rebelde, un amor revolucionario, es el amor que no reproduce biológicamente, que reproduce por contagio, que es el amor que tiene que ver con los cambios profundos. Entonces, no necesito producir, gestar, ¿no? También tiene un montón de frases, Luana, digamos, y a nosotras nos conmueve, todavía nos cuesta hablar de que no está. O sea, pasaron 9 años de su despedida y ella, el 3 de febrero, el 4 de febrero, que hablamos, estaba preocupada porque había ganado Macri la elección, porque estaba presa Milagro Sala y no prendimos fuego todo, y contra qué peleaba esa gestión, digamos, ¿no? Entonces, a mí me planteó, hay que hacer esto, y mi velorio, es decir, yo me senté con ella a conversar cómo iba a ser su despedida, que tenía que ser política, tenía que ser en la legislatura. Les voy a contar una anécdota pequeñita del velorio de Luana, que fue hace 9 años. Y estábamos en la plaza, acampando por Milagro Salas, por la detención de Milagro Salas y la detención de un montón de compañeros en ese momento. Y en la legislatura porteña hacíamos la despedida de Luana el 6 de febrero. Comenzamos, esa tarde vino todo el mundo, mucha gente, y en un momento había que cerrar la legislatura por el horario. El otro día se lo contaba a una compañera. Cerramos, nos quedamos un grupo adentro con ella. Luana era cristiana, era comunista, era abolicionista, y como cristiana tiene que tener una noche de despedida, y como travesti tiene que tener una celebración en su despedida también. Y por la mañana, cuando abrimos, mucha gente había dejado notitas, papelitos, velitas en la puerta de la legislatura, había como acampado afuera, y había que limpiar la escalera para sacar a Luana.
Y hubo dos acciones hermosas. Una, que pasaban unos barrenderos y yo les pido prestada la escoba para barrer y me preguntan a quién estábamos velando. Y les dije que estábamos velando a Luana Berkins, que era una activista travesti, y los tipos me dicen, no, nosotros la conocemos a la Berkins, porque ella trabajó en la legislatura, la conocemos, nos ayudó con esto, dejá que limpiamos todos nosotros, y se pusieron a limpiar ellos. Y se quedaron, hasta que sacamos el cajón de Luana. Y lo otro es que un grupo de lesbianas estaba lleno como de flores, viste que te mandan muchos arreglos florales, un montón, y pensábamos en la plata que significaba eso. Y unas compañeras lesbianas dijeron, no, no, Luana no va a querer esto acá. Y empezaron a desarmar las flores y a hacer como un caminito de flores y a tirarle los pétalos al cajón. Y el cajón de Luana lo agarraron una cantidad de militantes políticos que no tenían biológicamente nada que ver con Luana, no eran parientes. No fueron, estaban allí sus sobrinas, sus hermanas, sus hermanos, que la amaron siempre muchísimo, pero el cajón de salida de la legislatura porteña lo levantaron activistas políticos. Eso es un dato. Fue un acto político la despedida de la Berkins, porque la Berkins no era simplemente marcha del orgullo. Era piquete, cacerola, era lucha por mejorar las condiciones y para mí el primero, yo ya empecé a pensar en Luana y el 5 mucho más aún, la necesidad de tenerla, de que nos agrupe, porque enseguida hay diferencias, porque el activismo LGBT tiene las mismas diferencias que el activismo político de cualquier color. Nosotros vamos al baño con la luz prendida, comemos por las bocas, hacemos todo lo que hace el resto de la humanidad, no importa la identidad de género, y también tenemos diferencias políticas. Hay sectores nuestros que se van a sentar con la derecha. Yo con Esteban Paulón no tengo nada, pero el otro día lo aplaudí cuando dijo que era maricón y que se la bancaba. Y se posicionó. Entonces, hoy necesitamos de eso, porque su pretensión no es solo que dejemos de existir en la arena política. Esa es su pretensión. Pero no quieren que dejemos de existir en términos prostibularios o del consumo. Porque muchos de ellos son putos. Y entonces cuando Milei dice que los putos son pedófilos, también ataca a su propio entorno. Y se arriesga. Él es arriesgado, entonces nosotros tenemos que enfrentar eso también con un riesgo, y a eso le podemos decir amor. ¿Te acuerdas la consigna del mismo amor, los mismos derechos? Ujú. Por ahí no amamos, por ahí tenemos amantes, por ahí no tenemos relaciones sostenidas en el tiempo. Pero sí queremos un pueblo libre y peleamos contra lo injusto. Nosotras, por ejemplo, celebramos el nieto 139, biológicamente hablando, y mi hijo no es mi hijo biológico. Y yo le reclamé al Estado que reconozca mi relación con ese pibe. Entonces, sobre ese lugar nos paramos. Eso es lo que nos propuso la Berkins como activistas, porque eso es finalmente, como único destino, pelear contra los sistemas de dominación. La, Entonces yo voy a bancar mucho del peronismo, mucho de todos los sectores políticos, pero finalmente yo quiero pelear contra el capitalismo y el patriarcado. No puedo darle la espalda. Entonces Palestina me importa, aunque salgan a decirme que en Palestina me matarían, ¿no? Que nos dicen las tortas eso. Bueno, no, esa no es la discusión. La discusión es si estás con Israel o estás con Palestina. Nosotras estamos con Palestina. la, Más la, allá de lo que nos den. las líneas, ¿Cómo? sí, las líneas de seguridad del movimiento piquetero donde nos conocimos eran espacios muy machistas. y, y recuerdo que vos fuiste quizás durante mucho tiempo la única compañera que estaba ahí. Y recuerdo, bueno, te lo vas a acordar, pero en alguna situación en la calle, estando ya doblegado por la policía, que vos me ayudaste y, y ahí empecé a comprender muchas cosas y hoy siento algo parecido, ¿no? Siento que tenés una musculatura política, conceptual, ideológica que nos hace bien escuchar. No sé, Miguel, ¿qué decís vos? Sí, ¿cómo estás, Romina? Miguel acá te saluda. Eh, bueno, te Hola, amiga. escuchaba y ¿cómo va?
La verdad que te escuchaba y bueno, me es como un poco difícil poder seguir hilvanando palabras porque dijiste de todo, para todos, y te escuchaba y lo que planteabas esto desde el lugar de posicionarse desde el amor, independientemente del matiz, de la diferencia, eh, y estás expresando esto que muchas veces charlamos con Diego, que es lo humano. Yo lo que te quería preguntar, que vos seguramente nos podrás decir, o por lo menos mejor que nosotros, o por lo menos poder pensarlo juntos, que tiene que ver esto de cómo romper, viste, con los prejuicios, porque ahí tenemos parte de una batalla cultural que seguir dando. Seguramente no vamos a tener la respuesta de la totalidad, pero sí podemos tener un esbozo de cómo trabajar sobre esto de los prejuicios. Recién con Diego hacíamos como siempre tenemos esto con Diego, que hacemos como un revisionismo histórico y recordábamos un hecho muy importante para nuestro pueblo, como fue el 25 de mayo del 73, cuando Cámpora asume y sobre todo con el avance de un movimiento transformador, del peronismo revolucionario, específicamente expresado mayoritariamente en Montoneros, lo que era, pero también había muchos prejuicios y cómo parte de esa generación hoy, con sus 65, 70 años, rompe con esos prejuicios que tenía y como que van comprendiendo y haciéndolo carne y poniéndolo en el cuerpo. Nosotros también, yo también, parte de eso, no es que me pongo al margen. Eh, y se siente identificado y sobre todo con todas las conquistas y derechos que conseguimos con Néstor y con Cristina y en algunos casos con Alberto, más allá de las críticas que le podemos hacer. ¿Cómo estás viendo eso de los prejuicios? Mira, yo creo que los prejuicios existen subjetivamente por razones que tienen que ver con controlar las poblaciones. Si el sistema no nos hubiera nutrido a todos de prejuicios, nos hubiéramos unido antes y el sistema ya no tendría fuerza para batallarnos, digamos. Entonces, yo lo que creo es que hay que poder ponerlo en palabras. Tenemos prejuicios. A mí me pasa con la población blanca que parece clase media alta, tengo prejuicios. Con sectores de la política tengo prejuicios. Tengo miedos, tengo cuidados. Ahora, el prejuicio puede ser una herramienta que te permita cuidarte y hacer una verbalización de eso como un acto de valentía. Che, a mí me parece que todos los putos tal cosa, ¿no? Lo puedo verbalizar, ¿no? Y a mí me parece que todos los peronistas son tal cosa, o que todos los radicales son tal cosa. En el caso de los radicales creo que se ajusta más, digamos. Son una población más uniforme en ese sentido. Pensando en una población que vive del Estado hace mucho tiempo y que de todas maneras contribuye hoy a una gestión que tiene como objetivo desarmar. Y es buena la pregunta porque a mí como activista lesbiana muchas veces me han preguntado, ¿y vos qué opinás de lo que hace Cuba con o las frases del Che? Que no hay, igual. No hay casi frases. No tocaba el tema, el Che, la verdad. Tiene alguna frase Fidel en algún momento y después lo reflexionó, digamos. O con los cánticos montoneros, de ni puto ni esto. Yo no voy a juzgar la historia no la podemos juzgar por esos episodios. Yo tengo que juzgar en todo caso con los prejuicios que correspondan, si querés. Para mí el prejuicio es un concepto ya anacrónico, que existe pero es anacrónico. Yo tengo que juzgar al movimiento montonero como una organización que resistió a la dictadura. Entonces yo puedo sentarme acá tranquila y decir no porque Montonero es esto, no porque leer el otro. Pero yo no me banqué las botas. Yo nací después. Entonces mi reflexión, por más contradicciones, digo, de hecho una de las pocas organizaciones que tenía en su carta de funcionamiento un castigo por ser homosexual es el ERP.
Montonero no lo mencionaba, digamos. El PC, por ejemplo, que ha tenido, hay Ana Vitarte, hay una cantidad de activistas que dicen el PC me excluyó por puto, bueno, pero también hay otro puterío que dice no, pero a mí me cuidó. Entonces, como es tan personal todo eso, ¿no? Y tan contributivo a la idea hoy individual de todas las salidas. Yo creo que las conductas y las prácticas políticas que tienen que ver con excluir a las poblaciones LGBT están mal. Son de ese contexto y probablemente sean de ese contexto, pero contemporáneo a los 70 había una segunda ola feminista. Ahora, ¿todo el feminismo abrazó a la población LGBT? No, la verdad es que no. Ni tampoco a la población negra, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, querían los votos, querían una cantidad de cuestiones para las mujeres blancas, no para las negras. Las negras tuvieron que marcar una diferencia. Y hubo una discusión sobre el útero. Entonces, ninguna fuerza popular es lo que vos querés. Si no, vos no serías parte de ella. Vas a ir construyendo. Vas a ir viendo, che, esto no me parece, esto sí, esto no. Ahora, en los 70 la contradicción principal no era homosexual o heterosexual. La contradicción principal era otra. Posterior a Cámpora, ¿no? Vino un golpe militar, de hecho previo a eso hubo una contradicción vinculada a que vengan los milicos para correr Isabel. Y hubo sectores de la militancia política del campo popular que dijeron, bueno, que vengan las botas. No se hacen cargo de lo que dijeron. Lo dijeron, después se arrepintieron. Y en el 82 hubo fuerzas políticas que plantearon una cosa y cuando Alfonsina hablaba de divorcio y los salarios se los estaba comiendo la inflación, había un sector que decía, este pelotudo está discutiendo divorcio mientras la gente vive de la caja PAM. Entonces, yo lo que creo es que no va a haber momentos únicos que agrupen todo. Vamos a tener que definir como movimiento popular las contradicciones principales, y la contradicción principal hoy no es puto sí, puto no. La contradicción principal hoy tiene que ver con que vendan al Estado. Yo pienso al Estado como una garantía de la lucha de clases, no pienso que el Estado es la herramienta de liberación de los pueblos. Pero en el contexto mundial de avance neoliberal, neofascista, el Estado hoy me va a permitir sobrevivir. ¿Qué es lo que va a garantizar hoy que aquellos que están en situación de calle no estén en las condiciones que están, sino en una política pública? Yo tengo que observar eso. Por eso me posiciono defendiendo a Kicillof como gestor de la provincia de Buenos Aires. Porque además, si Milei le pega a Kicillof, si toda la gestión nacional le pega a Kicillof, Kicillof hoy se tiene que convertir en una de las cuestiones más importantes de mi vida. Porque mi enemigo principal hoy es la gestión nacional y los valores que quiere instalar como legítimos. Cuando dice que Kicillof es responsable de esto, cuando no le importa que el sur se está prendiendo fuego y desarmó todo el programa que tenía que ver con asistir a eso, mientras hace eso ataca a los putos. Si pudo el ataque a la población gay y a la población trans, pudo construir una acción de masas que permita también pensar la defensa de la provincia de Buenos Aires, yo tengo que ser parte de eso. Ahí tengo que estar. Me ubico en ese sentido y creo que en relación a cómo se paraba Cámpora y parte del montonerismo que voy a bancar igual tiene que ver con eso, con no priorizar simplemente, es decir, Lali, ustedes hablan de Lali, Lali no es tortillera, no es nada de eso, por lo menos no visiblemente, está en pareja con Pedro, puede ser torta igual, digamos, esto ya aprendimos que no importa el sabor de helado que prefieras, porque helado comes de todos los sabores, igual como te gusta el helado. Tenés uno preferido. Fresa y chocolate. Claro, entonces yo creo que hay que ser menos tajante con muchas de esas cosas, excepto con el mate que tiene que ser amargo, digamos, una cosa es ser puto y otra cosa es
Ya me van a Ahí acusar de hay... puto, Cresta, porque yo lo tomo dulce, ¿viste? No, no No, zafo nunca. ayer estaba con un compañero de años de combate y le digo, no, querido, como le estaba por poner azúcar al mate, pero hijo, ahí viene el Malísimo. discurso de, no, agarrá tu propio mate. Qué dogmático que son los dos, ¿eh? Qué dogmatismo. El mate es amargo, Diego, ¿Viste? Pero como mi dice termo, por Romil. ejemplo, les voy a mostrar, mi No, termo ahí no tiene, cedemos nada. mirá, mi termo tiene el puñito del De orgullo, la globo. tiene Norita, tiene el globo, porque es el único club que no tiene chapa de policía, básico. Tiene a Mercedes Sosa y obvio que tiene al Che. Y lo tiene a Tehuel, por supuesto que vamos a seguir peleando por encontrarlo a Tehuel. Romy, bueno, el tema de minorías, mayorías, hay como una cosa. Yo también tengo que hacerme cargo de este prejuicio al cheto, ¿viste? A veces la veo a Lali tan linda y me cuesta, ¿viste? Me pasa también con muchos Parece compañeros. Mónica. Claro, Lo único compañeros. que es petiza, no es alta. Claro, claro. Pero también me pasó con muchos compañeros nuestros y compañeras que fueron candidatos, candidatas, también era muy lindo y te cuesta, ¿viste? Te cuesta. Pero es prejuicio mío. Pero hay como de cierto sector la acusación de que este tema es un tema medio de los chetos y no de los pobres, ¿no? De las minorías, un sector y como vos que indiscutiblemente venís de los sectores populares y tenés una reflexión sobre eso y una identidad y una legitimidad ganada que no es menor, ¿qué pensás? Mirá, ahí bueno, como decía Miguel, hay prejuicios, preconceptos, hay una configuración del varón gay en Argentina clase media, producto de que fue una población que combatió, peleó, batalló por el matrimonio, digamos. Entonces, ¿quién matrimonia? Alguien que tiene algo que compartir, que cuidar, digamos, ¿no? Una propiedad. Y me parece que eso instaló una idea de que todo lo LGBT es de clase media para arriba, digamos. Bueno, pues no. Pues no. La mayoría de la población travesti trans no alcanza aún hoy los 40 años de edad, vive en el contexto prostibulario, en condiciones de exclusión. La ley de cupo garantizaba que tuvieran laburo, porque no tienen laburo garantizado. No puede alquilar una casa una persona travesti muchas veces. Le dicen, no, porque hay prejuicio de qué va a hacer. ¿No? Como nos pasaba a las tortas negras. Por ahí una persona lesbiana, blanca, profesional, puede configurar, porque la interseccionalidad de la raza y de la clase es algo que vos no podés sacarte rápidamente. Es decir, yo no puedo decidir ser blanca. Viste que ahora cuando hablan de lo trans dicen, bueno, si yo quiero autopercibirme zanahoria, eso es una estupidez. Digamos. La identidad de género existe solo para los humanos. Los animales no tienen identidad de género, los objetos tampoco. Nadie pediría casarse con un perro, porque el perro no va a tener propiedad. Este es el tema, la propiedad. ¿Y quiénes tienen la posibilidad de tener propiedad? Y a la mayoría de la población LGBT le pasa lo mismo que a la mayoría de la población del conurbano bonaerense. No es propietario, somos una generación que no llegó a ser propietario. No alcanzamos la división 50 y 50 de los 70 producto de la lucha de la clase y de las gestiones peronistas. No alcanzamos eso. Es decir, sociológicamente hay que hablar esto, ¿no? Como técnicamente. Porque la identidad de género tiene que ver con una construcción social, pero a nosotras no nos cría población lesbiana, digamos. Mis padres no son gays. Yo vengo de una familia heterosexual de la Ferrere. Y la mayoría de las personas LGBT venimos de familias heterosexuales. Porque supuestamente son la mayoría, pero porque son las que legalmente podían construir familias hace un tiempo, ¿no? Entonces hay que poder poner en palabras esto y decir, bueno, sí, si legalmente podían, nosotros que vivimos en los territorios sabemos que hay familias que se arman con el hijo de tal, con la prima de tal, ella vino de Paraguay, él vino de Chaco,
ella trae hijos de un matrimonio anterior, él trae, y construyen una familia. Este es mi primo, pero es hijo del tío, no, no, es mi primo, porque vivimos en La Ferrere y somos primos. ¿Se entiende? Digamos, las poblaciones populares, ¿no?, que están de este lado también construyen familiaridad. Y hay una idea que tiene que ver con lo que hemos construido mediáticamente, ¿no? Flor de la B, Lali, como que está de moda el pinkwashing, ¿no? Esta cosa de que lo puto esto, Madonna poniéndose la bandera del orgullo, pero Madonna también marcha en Estados Unidos contra la represión a la negritud. Y no nos van a mostrar a Madonna marchando en contra de la policía de Nueva York. Nos van a mostrar a Madonna con la banderita del orgullo para decir, ¿ves que ser puto es de cheto? Que es una etapa. Digamos, hay putos en todos lados. Hay tortas en todos lados. Por eso yo discuto lo de la minoría. Porque no hubo un censo nacional sincero, real, que pueda plantear. Lo que ocurre es que hay una población que es excluida del orden institucional, que fue excluida. Cuando hay poblaciones excluidas, es decir, cuando nosotros vamos a la toma de tierra, una toma en un territorio que estaba sin usar, con el pasto acá arriba, donde se producía inseguridad, que no tenía iluminación, donde mataban gente, donde violaban pibas, roban, va un grupo de vecinos, lo toma, desmaleza, genera mejores condiciones de seguridad, y un juez manda a la policía a sacarte. Vos construís ahí un censo. Y esa gente para el Estado no existía minutos antes. Entonces, ¿podríamos hablar de minorías en ese caso? No podríamos hablar de minorías. Yo creo que hay que poder desarmar eso, porque, por ejemplo, lo que es gestión hoy en la Argentina es una minoría existente, tangible, que no tenía organicidad, digamos, y la tiene, y es una idea de la familia minoritaria. La idea que promueve Milei y toda su gestión es una familia minoritaria. Construye su familia con su hermana es su familia. No importa si tiene un vínculo o no, yo no me voy a meter eso, me parece una barbaridad. Para él, sus perros son sus hijos. Esa es una idea minoritaria de lo que es la familia. Y lo mismo pasa con Villarruel, que todavía no le encontramos, nadie le dice vieja solterona. Sin embargo, Villarruel da cuenta de una idea minoritaria de la existencia. No es Pando, que era la mujer bien, casadita, normativa. Entonces hay un desarme de eso. En términos de Macri, ¿tiene un solo matrimonio y solo hijos de un solo matrimonio? No. Ya eso se desarmó. Entonces, me parece que hay que poder poner en un segundo plano. Cuando Milei ataca a la población LGBT y plantea que la población LGBT tiene una agenda, ¿no?, y un cabildeo y una apropiación del Estado, y plantea que está bien, un sector de la derecha dice, está bien que vos seas gay, pero no me pidas que el Estado, al puto ese, le cobran todos los impuestos igual, paga IVA igual. ¿Por qué el Estado no le garantizaría los mínimos derechos? Porque el Estado no le está garantizando un novio a la travesti. El Estado le debe a la población travesti un trabajo. Y le debe el Estado porque el Estado es el que tiene la tarea de establecer las leyes que rijan cómo nos movemos en sociedad. Cuando el Estado no haga eso, el Estado no va a tener responsabilidad sobre eso. Entonces yo creo que esa es la discusión. Cuando Alberto sacó el DNI no binario y dijeron, Alberto, hay que estar pensando en otras cosas. Mi problema no era ese. Mi problema es que teníamos que pensar en otras cosas en simultáneo. Claro. Ningún acto de Estado es único. Ayer Axel estaba en la provincia de Buenos Aires, en rincones de la provincia de Buenos Aires, entregando casas, ¿no?, que es tan importante, entregando la certificación de escritura, le van a decir, ¿no?, el boleto de que vos tenés tu casa a gente pobre, porque no eran empresarios que compraron en Punta del Este. Estaba haciendo esto mientras estaba respondiendo a situaciones que tienen que ver, y después fue a ver a la familia del pibe asesinado en Mar del Plata. Bueno, yo empatizo con esa gestión.
No sé con qué se acuesta, qué deseos tiene Axel, ni cómo se percibe. La verdad es que no lo sé. Y no proponemos, más allá de que somos un gremio que no discrimina, todo mundo es bienvenido, no importa cuánto tiempo fuiste heterosexual, podés ser lesbiana, digamos, ¿no? Entonces nosotras como que abrimos y abrazamos a todo el mundo, pero la posición, la idea de que atacar a la población gay a partir de que tiene una agenda vinculada a lo internacional es una mentira. Es una mentira. No hay una agenda. Hay necesidades, sí, pero la población gay lésbica, la población LGBT, se hace cargo de pelear por un programa de VIH porque la población heterosexual con VIH no se hace cargo de que tiene SIDA. Porque aún hoy hay enfermedades que son marginales, excluyentes, estigmáticas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber, pero no somos los únicos. Estadísticamente, la mayor población con VIH no es una población gay, lésbica o trans. No lo es. Si los números están ahí, no voy a decir qué es porque no quiero contribuir, pero justamente es otra población. Entonces, ¿quién pelea por eso? Y para nosotros es una cuestión de vida. Cuando nosotras peleamos para que la lesbiana que no fue gestante figure en la partida de nacimiento, peleamos también por un montón de varones a los que no le pidieron el ADN antes de poner el gancho y hacerse cargo de un pibe. No le pidieron, pero es tu pibe. Pues lo criaste. ¿Se entiende? Digamos, la adopción posterior a la crianza existe, y existe porque la población LGBT peleó por eso. Pero le mejoró la vida a la población heterosexual. Porque existen, las niñeces trans ya existen, sin operación y sin hormonización. Existe. Y el Estado tiene que hacerte cargo de ese sujeto, porque el Estado no te pregunta qué identidad de género tenés cuando metes el voto. No te pregunta. Te ubica en una fila. Cuando vos pagas IVA, no te pregunta cuál es tu identidad de género. La única diferencia es el impuesto a las grandes ganancias, que es el impuesto que eliminan hoy. Ese, después el que pagamos todos los impuestos, esos no se eliminan, por el contrario, crecen. Entonces me parece interesante verbalizar estas cosas, porque ellos traen ejemplos, ¿no? La Nación Más, trae un ejemplo de un hombre que travestizó, que hizo el cambio de identidad para jubilarse antes, ¿no? Un ejemplo. Traen. Y con ese un ejemplo, que es una minoría, establecen una política mayoritaria. Eso es una minoría. Y eso es una imposición. Eso no es dictadura del proletariado. Eso es un gobierno que quiere desarmar los instrumentos democráticos que existen. Porque instala una política y la reducción de la política pública con un ejemplo. Elige cuál es y te lo cuenta. 2 varones gays en Estados Unidos resultó que eran pedófilos. Bueno, en Estados Unidos, chiquito, porque la mayoría de los pedófilos en la Argentina y las redes de pedofilia son varones heterosexuales mayores de 30 años, en general solteros. Y algunos diputados también. La misma caracterización del presidente. Blancos. Y algunos diputados. Y algunos diputados de esa lista, además. Entonces, fíjate cómo hay una diferenciación de las minorías. Una idea de la minoría como una cosa sectaria y también de asco, ¿no? Las minorías pareciera que en esos casos son asquerosas. Milei es una minoría. Él era el fenómeno barrial, no nosotros. No hay un barrio en la Argentina, no hay un barrio que no tenga putos, tortas o trabas, te puedo asegurar. Ahora, desquiciados, nazis como él, no hay en todos los barrios. Porque cuando nosotros atacamos a Milei, no salen todos a la calle a defenderlo. No hay una contramarcha nuestra. Ellos usan las redes, así, le hablan a una pantalla. Ese es su público. Porque crecieron en la pandemia. Tenemos que pensar una estrategia para desarmar
la construcción de esa verdad absoluta a partir de las camaritas, me parece a mí. Hay una cosa, nos está escuchando gente, a veces nos olvidamos de eso, Miguel Roy, pero nos está escuchando gente, y la gente dice, inmensa como la matanza, la Romy, acá, y Janina dice, tenés que venir con la Romy en mi terraza del Globo, porque es de Huracán, me enamoré, qué claridad. Y después Laura Ripocio dice, muy bueno el diálogo, Carlos Sueldo, los escucho cada vez que puedo, me gustan los temas que traen el programa, un abrazo a la cumpada. Lorena Galle, gracias por este relato súper necesario. Rafael Solano, claro que nos hace muy bien escuchar a esta compañera, gracias. Bueno, si les parece... Bueno, a Lore le mandamos un beso porque es mi amiga, es una gran luchadora. Lore, permítanme un segundo, Sí, dale. Lore es la tía de Micaela Galle, víctima del cuádruple femicidio de La Plata. Una genia, es una persona que te enseña a luchar y yo la quiero un montón, así que yo no puedo ver los comentarios ahora porque estoy con el celu, así que mándenle un beso a la Lore ustedes. Miguel, viste, nosotros con Romy hace como 10 años que no hablamos, así que tenemos para rato, pero metele vos alguna pregunta, reflexión, y si quieren ya le vamos dando forma para no robarle tanto tiempo a la Romy. Dale, yo lo último que te quería preguntar, Romy, que seguramente te habrás enterado que una vez, después de las declaraciones del presidente, nos guste o no, este presidente que tenemos, surgió otro de los tantos que vos ya habías planteado, de la violencia a dos chicas que iban caminando por la calle y las agredieron. Ahora, ¿tenés alguna data sobre eso que nos puedas decir? Sí, en principio que eran una pareja de lesbianas o dos lesbianas, cerca de la avenida Córdoba, Balvanera, para el lado rico, digamos, de la ciudad, no era ni Constitución, ni Once, ni Liniers, no era el sur de la ciudad. En el sur está la revolución siempre y están los pobres, ¿no? Y eran unos tipos, un tipo mayores, cerca de 30 años, en bici, que además se movieron con esto, ¿no? Un detalle que está bueno que lo podamos poner en palabra también. Que le cuestionaron qué eran, si parecen varones, qué son, seguro, digamos. Yo digo, todas las minas heterosexuales de pelo corto están preocupadas ahora porque pueden ser atacadas por la presunción de una identidad de género que no es la hegemónica, digamos, ¿no? Entonces pensaba en un montón de gente, porque la verdad que vos la ves a la ministra Bullrich y no decís, ¡ay, qué feminidad! ¿No? La verdad que mucho del activismo libertario no se caracteriza por ubicarse, tampoco es que Milei es el macho que digas, ¡ay, fortachón! No, ellos también tienen un peligro ahí, porque cuando vos liberás este tipo de cosas, las reacciones van en muchas direcciones. Entonces, nosotros estamos preocupados, hay una cosa del miedo, no está mal sentir miedo, nos humaniza eso, ni angustiarnos, ni llorar por un montón de cosas, pero sí hay que organizarse. Entonces, yo cuando empezó todo esto hablaba con muchas de mis amigas y hablo en confianza porque por este clima hermoso que pudimos construir, y tenía miedo. A mí me pasa mirar una foto con mis compañeras travestis de hace 5 o 6 años y que quedemos pocas vivas. No sé si le pasa a cualquier generación eso. No le pasa a muchos, digamos. Y entonces me agarró la cosa de, me van a llamar para contarme que cagaron a palo una de mis amigas y que está internada en el Muñiz o que ya murió, fruto de la paliza, ¿no? O el año pasado, que el lesbicidio de Barracas, ¿no? Que un tipo te prendió fuego por lesbiana, ¿no? Y generamos una reacción también, porque hay que poder plantear que no es una cosa espontánea simplemente lo del sábado primero, sino que hay una acumulación. Los pueblos siempre acumulan. El 2001 también fue una acumulación, digamos, siempre hay acumulaciones. Los pueblos tienen reflexiones acumulativas, porque si no parece que los pueblos generan emociones violentas, que era la argumentación de los asesinatos pasionales, ¿no? Como que no pensás y reaccionás. Y yo quiero desarmar esa idea. Cuando un tipo, una tipa te ataca en la calle, no es que es una emoción que no puede controlar. Atacar a otro por la diferencia es un acto político. Y defenderte también es un acto político. No hay
grupos de travestis, de lesbianas o de gay atacando población heterosexual. No ocurre, porque nuestra existencia no pone en riesgo la existencia heterosexual. Entonces, el detalle sobre estas compañeras, que no son las únicas, es que fue una agresión física en una zona en la que vos no te esperás, porque cerca hay mucho boliche gay. Esa es una diferencia. Pero agresiones de este tipo viene habiendo. Digamos, la compañera Iggy, la compañera Pierina de Necochea, que la querían meter en cana por escribir en una plaza donde está Tehuel. Y a fines del año pasado, logramos un juicio al asesino de Tehuel, y el fallo es extraordinario, de una profundidad teórica tremenda. Entonces, nosotros no podemos asumir nosotros que estos ataques constituyen la verdad absoluta. ¿Hay ataques? Sí. ¿Son los únicos? No. ¿Se van a proliferar? Sí, porque el Estado está promoviendo que sean legítimos, no legales. Mi ley lo que hace es construir legitimidad sobre lo que es aberrante y lo que no. Por eso usa las niñeces. Él tiene un tema con las niñeces que debería poder trabajarlo, ¿no? Que para mí, cuando habla de esa manera, habla desde el lugar de pedofilia. Porque nadie que defienda a las niñeces de los abusos habla en esos términos. Uno siempre habla desde los términos de la protección. No manifiesta el ataque para verbalizar. Es un dato, bueno, por ahí si algún psicólogo o psicóloga está escuchando, que se encargue de analizar ese tipo de cosas. Yo lo que voy a decir sobre este ataque es que el ataque a estas compañeras que se movió de esa manera tiene que ver con una geografía. Esto lo hace particular, lo hace distinto, digamos. Pero va a haber de estos ataques y hay que preocuparse, ocuparse y organizarse. Y lo que más nos organiza a nosotros es que otra población heterosexual, cualquier compañero varón heterosexual que milita con nosotros, salga a decir que eso está mal. Y que no es de macho pegarle a la torta por torta. Que no es de macho atacar a la traba y consumirla de noche en términos prostibularios. No sé qué será de macho y no sé si quieren ser macho. Yo creo que hay que salir a desestimar eso. Como desarmamos, en las filas de la izquierda había mucho gorila y lo fuimos desarmando. Y en las filas del peronismo había mucho macartismo y lo fuimos desarmando. Bueno, yo respeto y amo profundamente a Miriam Bregman, a Axel Kicillof y a Cristina Fernández de Kirchner. Y puedo dormir todas las noches tranquilamente. Esa no es mi contradicción. Porque además hoy los tres se le paran a mi ley. Entonces estoy tranquila. Mi lesbianismo no opaca mi posición política. Por el contrario, le contribuye, le enriquece. Y me parece que tenemos que pararnos en esos lugares. Compañera, la vida es más linda y más fácil de tramitar en este momento histórico sabiendo que hay de nuestro lado, o que nosotros estamos del lado tuyo. Y la expresión es quererte mucho, a vos y a toda esa construcción, que es lo que recuerdo de lo compartido con Diana, con Loana, era mucho cariño. Creo que fue un congreso de la CTA en el que estábamos y sube Loana a hablar y la masculinidad le gritaba cosas y ella responde que en este mundo de gusanos capitalistas ser mariposa, hay que tener mucho coraje para ser mariposa, ¿no? Y nada, eso, sin... Fue en Lanús, me parece, no fue en Mar del Plata, fue en Lanús, decís. Yo me acuerdo que fue en Mar del Plata, no fue en Mar del Plata. En Lanús Pitrola le sacó el micrófono. Bueno, ahí está. Ahora es un compañerazo. Sí, sí. Deconstruido Pitrolo, pero está bien. Nosotros sabemos perdonar como activistas. Perdonamos. Gracias, Romy. De verdad te queremos mucho. Gracias, de verdad. Un abrazo, Romy. Gracias a ustedes. No existiría la diversidad si no hubieran existido todas estas acciones, digamos. Nunca fuimos uniformes. Siempre fuimos diversos y diversas. Y eso le da miedo al sistema que nos domina, porque en donde seamos iguales somos dominables. Nosotros no planteamos la igualdad, la equidad es otra cosa. Y queremos un mundo para todos, digamos. Y vamos a seguir peleando con miedo, con todas estas contradicciones, pero si hay algo que nos enseñó la continuidad de la lucha es que
luchar permite pensar que hay futuro. Cuando dejas de luchar, no hay futuro. Y no tiene sentido nuestro presente si no es así. Y, y les agradezco estos espacios de intercambio, de reflexión y de desarme de prejuicios, como decía Miguel recién. Y hay que contar esas historias, Diego, también, ¿no? No es una novedad nuestra presencia LGBT en el activismo político. No es novedoso. Lo novedoso es que el Estado, después de haber habilitado una cantidad de cosas, tenga en su gestión, en su autoridad máxima, actores que pretendan volver a prohibirnos. Y bueno, nos gusta todo lo que está prohibido, ¿no? Grande, Romy. Bueno, chicos, un beso enorme. Un abrazo a vos y a Un toda la besote. compañera. Abrazo gigante, man. Muchas gracias. Bueno, Cuídense mucho. esto es barrio adentro, ¿viste? No sé, es una cosa